En este video tutorial vamos a aprender a utilizar la función subtotales. Para entender cómo funciona esta función necesito mostrarles una planilla y que veamos el funcionamiento. Bien, yo tengo acá una planilla con nombre, apellido, sexo, edad de un grupo de personas. Y acá tengo calculado el promedio. Fíjense que el promedio es la suma de todos estos valores dividido la cantidad, que me da 21,55 y pico, y bueno, restando la cantidad de decimales para que no me aparezcan tantos decimales, le reduzco, me queda en 21,56. Ese es el promedio de edad en este grupo de personas, usando la función que ustedes conocen, que es la función promedio. Bien, ¿cuándo voy a utilizar en vez de promedio la función subtotales? Cuando yo sé que la planilla la voy a filtrar. La función subtotales reemplaza la función, puede reemplazar a la función promedio, a la función contar, a la función contara, función max, la función min y la función suma. ¿Cuándo? Cuando yo sé que los datos que quiero los voy a filtrar. Si no los voy a filtrar, no es necesario usar subtotales, por ahí puedo usar cualquiera de estas funciones, ¿sí? Bueno, primero vamos a dejar la función promedio de esta forma, no aplicada con la función subtotales, para mostrarles qué es lo que pasa. Si yo voy a... Fíjense que acá hay una fila en el medio para que quede separada de la planilla. Recuerden que para filtrar habíamos visto en videos anteriores que me paro en cualquier lugar de la planilla, voy a datos, filtro, filtro automático o filtro estándar, vamos a filtro automático, y acá vamos a ir a la edad y vamos a decir que el filtro estándar de la función le vamos a poner que la edad sea mayor a 25. ¿Sí? Si se fijan, me va a filtrar todo esto de acá abajo, no me lo va a mostrar, me va a mostrar estos tres últimos. Pero yo quiero que ustedes vean cuánto es el promedio de edad, 21,56. Si yo pongo aceptar, me va a ocultar y me va a dejar únicamente las tres filas que cumplen con esa condición, que son mayoría a 25. Pero fíjense que el promedio de edad no me está mostrando del filtro, ¿sí? Si yo haría del filtro, el promedio de edad me va a sumar estos tres valores, me va a dar cercano a 28 seguramente. Y fíjense que el filtro sigue estando igual, el promedio. ¿Por qué? Porque está tomando todos los valores, desde D4 a D12, desde D4 a D12, pero yo acá tengo D4, D5 y D6. Entonces ahí es donde interviene y es mejor que este resultado del promedio de la edad tenga en cuenta los datos que se están visualizando y no los datos que se están visualizando más los ocultos, ¿sí? A través del filtro. Entonces ahí es donde se usa la función subtotal. La función subtotales tiene la siguiente sintaxis. Ustedes escriben subtotales y entre paréntesis va el número de función y el bloque. Ahora, ¿qué es el número de función? El número de función puede ser cualquiera de estos números, del 1 al 11. Si yo pongo el 1, voy a reemplazar a la función promedio. Si pongo el 2 a la función contar, el 3 a contara, el 4 a max, el 5 a min, el 6 a la función producto, pero no la vimos, a la 7 tampoco la vimos, a la 8 tampoco la vimos, a la 9 la función suma, que sí vimos, y la 10 y la 11 son funciones que no vimos, ¿sí? Y después del número de la función, según la sintaxis, va el bloque de datos, ¿sí? Bien, volvamos a la planilla y vamos a primero sacar el filtro y vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar el promedio acá abajo, pero en vez de hacerlo con la función promedio lo vamos a hacer con la función subtotal. Les recuerdo que la sintaxis de la función subtotal es subtotales, abro paréntesis, el número de función, que es del 1 al 11, dijimos, uno de esos números, y el bloque. Bien. En el caso del promedio, si volvemos a la planilla, fíjense que para el promedio, que es la función que yo tendría que aplicar, es el número 1 de función.
Entonces lo que voy a hacer acá es poner igual, para toda función tengo que poner el signo igual, subtotales, abro paréntesis, fíjense que acá dice función, punto y coma, ref1, que ref1 sería el bloque. Entonces, ¿qué tengo que poner? 1, punto y coma, y ahora viene el bloque. El bloque son todos los datos. Bien, y cierro el paréntesis. El resultado que me da, si yo saco los decimales, va a ser exactamente el mismo. Esto está hecho con la función promedio, y el de abajo, el que está en color naranja, está hecho con la función subtotales. Fíjense, promedio y la función subtotales con el número de función 1 que indica que es para reemplazar a la función promedio. Bien, entonces en este caso, si yo quiero, ahora voy a filtrar, me paro en cualquier lugar de la planilla, voy a datos, filtro automático, y vamos a filtrar, por ejemplo, los que son femeninos. Pongo aceptar, y fíjense como acá sigue estando el mismo promedio, pero acá cambió. ¿Por qué? Porque este está tomando, el que está hecho con la función subtotales, está sacando el promedio de los que son femeninos nada más. ¿Sí? Para que se terminen de dar cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que femenino sean 2 nada más. ¿Sí? Vamos a poner que todos son masculinos, y vamos a poner que estos dos femeninos tienen la misma edad. Fíjense de cuánto es el promedio con cualquiera de las dos, o sea, con la función promedio, con la función subtotales de promedio, da 21,44. Vamos ahora a filtrar para que muestre los femeninos. Significa que va a mostrar estos dos. El promedio sería de esos dos. Si dijimos que el promedio es la suma de los valores dividido la cantidad, sería 30 más 30, 60 dividido 2, 30. O sea que el promedio de edad me tendría que dar 30 de los filtrados. ¿Sí? Veamos si se cumple. Me paro en la planilla, voy a datos, filtro automático, y acá le voy a poner los que son fem, o sea, femeninos. Fíjense, acá me está mostrando el promedio de todos los datos, aún de los datos que están ocultos, y acá me está mostrando el promedio de los datos que se visualizan después del filtro. Bueno, espero que con esto quede claro cómo se utiliza la función subtotales. Recuerden que en el caso de que si yo en vez de si nosotros acá tomaríamos, por ejemplo, imaginemos que acá es que esto no es la edad, sino que estos son sueldos. A esto le vamos a poner en signo pesos, ¿sí? Vamos a poner sueldo del día, ¿sí? Y vamos a poner acá, en vez de promedio, acá vamos a poner total sueldos. Acá vamos a poner abajo, acá total sueldo, acá vamos a poner cantidad de personas, acá vamos a poner sueldo más alto, acá vamos a poner sueldo más bajo, y vamos a hacer los cálculos, pero con la función subtotales. Total de sueldo, ustedes saben que acá tendríamos que usar la función suma, pero como vamos a filtrar después, en vez de usar la función suma, vamos a usar la función subtotales, pero tenemos que ver cuál es el número correspondiente para la función suma. Fíjense que el número es el 9, entonces yo acá voy a poner subtotales. Fíjense en la sintaxis, número de función va primero, el 9, punto y coma, el bloque. Cierro el paréntesis, y ahí me está mostrando que el total es 193. Lo puedo poner en moneda pesos. Bien,
Acá la cantidad de personas sería esta, la cantidad de personas. ¿Qué función utilizo? Como un texto. Recuerden que si yo utilizo contar acá y marco el bloque, que es una función que ustedes ya conocen, me va a dar 0 porque cuenta los datos numéricos. Pero si yo en vez de usar contar uso contara, me muestra que son 9. Acá no tendría que ser con decimales porque es un valor, cantidad de personas 9, no puede haber 9,5 personas. Sueldo más alto sería max, ¿sí? O sea que acá tendría que usar contara, acá sería max el sueldo más alto y min el sueldo. Pero en vez de usar contara, acá vamos a usar subtotales, que iba el número de función, que es el número 3 para contar. 2 es para contar, 3 para contar. Y el bloque. Doy el enter y me sigue dando 9, porque está mostrando a todos ahora. Acá el sueldo máximo tendría que hacer subtotales, va el paréntesis, el número, que es el número 4, lo mismo lo podemos verificar. Fíjense, 4 para max, 5 para min. Entonces acá vamos a poner 4, punto y coma, el bloque. En este caso es los sueldos. Bien. Subtotales. Bien. Y acá el sueldo más bajo sería min, pero en vez de min vamos a usar subtotales. Era el número 5, punto y coma, el bloque. El bloque que es hasta ahí. Bien. A esto lo puedo pasar a moneda. Bien. Entonces, acá en vez de usar suma usé subtotales y el valor correspondiente, el número de funciones es el 9. Acá en vez de usar contara usé subtotales con el número de función que corresponde a contara, que es el número 3. Acá el número de función para max en subtotal es el 4 y acá es el número 5. Bien, vamos a ponerle ahora, perdón, vamos a poner borde. A esto le vamos a dar otro color a la celda y a esto le vamos a dar otro color. Bien, vamos a sacar esto y ahora vamos a filtrar la planilla. Vamos a hacer que muestre los masculinos o los que son apellidos González, nada más. Entonces me paro en la planilla, voy a datos, filtro automático, y acá recuerden que puedo destildar, son pocos, o si no, desmarco todos, acá en donde dice todo, y marco los que son González. Bien, entonces fíjense, el total de sueldos ahora de los González es esto. Ya no me está mostrando el total de sueldo de todos. ¿Por qué? Porque usé la función subtotal. O sea, ¿cuándo voy a usar la función subtotal? Es cuando yo sé que a la planilla que le estoy aplicando esas funciones, luego la voy a filtrar. Cantidad de personas, fíjense que ahora son 3, no son 9 como eran hace rato. 3 son las que se están mostrando de acuerdo al filtro. El sueldo más alto de esos 3 es 26 y el sueldo más bajo es 18. Bueno, espero que con esto haya quedado claro. En este caso lo que es la función subtotales.